Audio 3, octubre, mes del Rosario. En el primer audio te comenté cómo fue la aparición de la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán. Y en el segundo audio te comenté cómo la batalla de Lepanto en 1571 impidió que se extendiera la religión musulmana en toda Europa y las colonias de ese entonces. Y en este tercer audio te voy a contar cómo la Virgen María continúa apareciéndose pidiéndonos que recemos el Santo Rosario y cuáles son las promesas que ella ofrece a quienes practiquen esta hermosa devoción. Después de la batalla de Lepanto, se hizo muy famoso hacer la oración del Santo Rosario para pedir la protección a la Santísima Virgen ante todo peligro, sea un peligro personal, familiar e incluso de nación. Sin embargo, como siempre nos pasa, nos es difícil mantener la constancia en la oración. Es así que casi 500 años después, hoy en día, muy pocas personas y católicos rezan el Santo Rosario diariamente. Pero veamos qué pasó en todo este tiempo. ¿Sabías que hay más de 1000 apariciones de la Virgen María bien documentadas? Solamente en el siglo XX son cerca de 400. Y ojo, en este número no cuentan muchas apariciones privadas y personales, sino solo aquellas que pueden ser correctamente documentadas para su estudio. En muchas de estas apariciones, la Virgen María continúa pidiéndonos el rezo del Santo Rosario. Te comentaré algunas. En la aparición de la Virgen en la Salet a Maximino y Melania, que eran adolescentes, la Virgen María les profetiza el castigo que Dios va a dar al mundo de una manera sin precedentes, a través de persecuciones a la Santa Iglesia y otro tipo de males, pero también les dice que Jesucristo vencerá a sus enemigos y que finalmente habrá paz. Les dice que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. En esta aparición pide conversión, mucha oración y penitencia con el rezo del Santo Rosario. Esta aparición se dio el año de 1846. Unos años después, en 1858, la Virgen María se aparece a Bernardita Subirú en Lourdes, conocido como la Virgen de Lourdes. La Virgen María llevaba un rosario en la mano y también rezó el rosario junto a Santa Bernardita Subirú. En esta aparición que duró 15 días, la Virgen María le pide a Bernardita que tenía que rogar por la conversión de los pecadores y que rezara el rosario todos los días. Tanto en la Salet como en Lourdes, la Virgen María dejó como prueba un manantial de agua que fluye inclusive hasta el día de hoy, donde han sucedido miles de curaciones milagrosas. Y esto como un signo y como comprobación de su aparición. Pero podría decirse que el hecho más interesante es el de la aparición de la Virgen María en Fátima. Como sabemos, previo a la aparición de la Virgen María, se presentó ante los 3 niños, Jacinta, Lucía y Francisco, el ángel de Portugal, en 3 oportunidades y les insistió en que debían rezar mucho. Lo mismo cuando la Virgen María se apareció y les dijo: «Yo vengo del cielo», y les comentó a los 3 niños que ellos también irían al cielo, y a Francisco le dijo: «Tú también irás, pero tienes que rezar muchos rosarios». Bueno, en la primera aparición, la Virgencita les dice: «Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra». Era el año de 1917 y Europa se encontraba en plena Primera Guerra Mundial.
En todas las apariciones de la Virgen María, que eran los 13 de cada mes, empezando el 13 de mayo, la Virgen María les dice: quiero que recen el rosario todos los días por la conversión de los pecadores. Bueno, en la tercera aparición, en julio, les dice también: quiero que continuéis rezando el Santo Rosario todos los días en honra de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella os puede ayudar. De más está decir que desde la primera aparición, Jacinta, Francisco y Lucía jamás dejaron el Santo Rosario, y no solo rezaban uno, rezaban cuantos ellos pudieran hacerlo durante todo el día, porque, como se conoce sobre la aparición de la Virgen de Fátima, ella les mostró el infierno y les dijo que si querían salvar a las almas pecadoras de caer en el infierno, ellos debían hacer muchos sacrificios y oraciones. Entonces eso se les quedó calado a los niños y ellos rezaban muchísimo el Santo Rosario. Ya en la última aparición, que fue el 13 de octubre de 1917, la Virgen María les dice: quiero que hagan aquí una capilla en mi honor. Yo soy la Virgen del Rosario, y que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar, se refería obviamente a la Primera Guerra Mundial, y los militares volverán pronto a casa. También les dice: no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. ¿Por qué la Virgen María en cada aparición les insistió tanto en el rezo del Santo Rosario? Porque ella quiere hacerles y hacernos recordar que el rosario es una de las armas principales de los últimos tiempos y de los tiempos difíciles como los de ahora, para alcanzar la paz, para evitar la guerra y, si ya se está en guerra, para ganar la guerra. Una recomendación importante: cada vez que vean una imagen de la Virgen María en sus diferentes advocaciones, fíjense que lleva en la mano. Si lleva un rosario, seguramente es porque en la visión en la que se presentó, ella llevaba un rosario en la mano. Por eso la Virgen de Fátima, en todos los cuadros e imágenes y esculturas que veamos, siempre va a tener un rosario en la mano, porque esa fue una de sus principales recomendaciones durante toda su aparición. Ahora bien, vamos a recordar cuáles son las promesas que hace la Virgen María a quienes recen devotamente el Santo Rosario todos los días. Son 15 las promesas, pero vamos a resumirlas indicando cuáles son las principales. Aquellos que recen el rosario con enorme fe, recibirán gracias especiales. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. Lo que mencionábamos hace rato. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y defiende de las herejías. Las almas se santificarán por este medio. El alma que se encomiende a mi rosario no perecerá. Quien reza el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Aquel que sea un verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Se refiere a la confesión, comunión y unción de los enfermos. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida, en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios. Importante: libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Ahora, para los niños. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. También algo importante: obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario.
Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Son mis niños aquellos que recitan el rosario, hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Pues bien, espero que te sea de mucha utilidad estos audios sobre la Virgen del Rosario, pero sobre todo que recuerdes que la oración del Santo Rosario es y será un arma poderosa cuando tú lo necesites para pedir protección.